Sean todos bienvenidos a esta clase de procedimientos por aféresis en el Diplomado de Banco de Sangre y Medicina Transfusional. Mi nombre es Alejandro Gil Betancourt y soy el autor de esta clase. Es importante mencionar que esta presentación será solamente una introducción a lo que son los diferentes procedimientos por aféresis y posteriormente se hará una explicación mucho más exhaustiva de la parte de donación y de la parte terapéutica. Aféresis proviene de la palabra griega apairesis, que significa literalmente separar, quitar por la fuerza o eliminar. Hace aproximadamente 2000 o 3000 años se utilizaban una serie de procedimientos con el fin de sacar o extraer una cantidad determinada de sangre. Se realizaban por medio de fleotomías o se utilizaban sanguijuelas, las cuales eran aplicadas en los pacientes con el fin de quitar la enfermedad. Se le atribuye a John Abel la creación de los primeros procedimientos por aféresis. En 1914, en el Instituto Médico Johns Hopkins, John Abel lo que realizó fue un tratamiento a una toxemia inducida en animales, más específicamente en perros. A estos animales se les realizaba una nefrectomía bilateral. Posteriormente se les realizaba una extracción de sangre, descartaban el plasma, el cual era reemplazado por una solución de Locke, y tanto el componente celular como esta solución eran reinfundidos en los pacientes. En 1951, Kohn presentó el primer sistema cerrado, capaz de separar la sangre mediante una centrífuga. En 1960, la primera plasmaféresis terapéutica real se realizó por separación manual en un paciente que tenía macroglobulinemia de Waldenström, con el fin de tratar los síntomas de hiperviscosidad en este paciente. Ya en 1962, George Judson y Emil Friedrich realizaron o crearon el primer separador de flujo continuo, el cual consistía en un sistema de centrífuga, bolsas, tubos integrados que permitían la recolección de plasma, glóbulos rojos, plaquetas, tanto con fines terapéuticos como con fines de donación. Este sistema permitió ya en 1966 realizar la primera leucoaféresis en un paciente que tenía leucemia mieloide crónica. En 1971, Alan Jack Latham creó el equipo Haemonetics, el cual es otro separador, pero a diferencia del anterior, esta era un separador de flujo discontinuo. El anterior era un sistema de separación continua. Estos dos términos serán explicados a mayor profundidad más adelante en esta presentación. Tenemos que la aféresis es una disciplina médica que comprende procedimientos, dependiendo si se va a remover uno o más componentes o a recolectar. Las indicaciones, si es terapéutico, el cual se realizaría en pacientes, o de donación, el cual se realiza en donantes. Y también el personal, los operadores, que son aquellas personas que realizan como tal el procedimiento, la parte de administración, la parte administrativa y la supervisión médica. A pesar de que este es un procedimiento que actualmente es muy seguro, existe la posibilidad que tanto los donantes o los pacientes presenten eventos adversos, los cuales deben de ser atendidos por el personal médico. Estos procedimientos se pueden dividir según sea el propósito, si el componente a recolectar se va a utilizar con fines de donación, o terapéutico, si el componente o los componentes que se recolectaron van a ser eliminados o descartados. O inclusive se puede dividir dependiendo del componente. Si se va a recolectar la parte plasmática, se va a denominar plasmaféresis. Si se recolectan componentes celulares, se va a llamar citaféresis. Cada una de estas, tanto la plasmaféresis o la citaféresis, va a recibir un nombre dependiendo de si es plasmaféresis terapéutica o de donación, o citaféresis dependiendo del componente celular a recolectar. Existen estos 5 principales tipos de aféresis, los cuales son los más utilizados actualmente. Existen algunos otros que van a ser un poco más específicos dependiendo de la patología del paciente. En el caso de células madre, es única y exclusivamente de donación cuando se recolectan células que sean CD34 positivos para posteriormente ser transfundidas. En el caso de la leucoaféresis se puede utilizar tanto en la forma de donación
cuando se realizan la recolección de glóbulos, sean específicamente mononucleares, para ser luego transfundidos, o en el caso de leucoféresis en aquellos pacientes que presentan leucostasis. La eritroaféresis es un procedimiento exclusivamente de donación donde se realiza la recolección de glóbulos rojos, mientras que el intercambio de glóbulos rojos es cuando se realiza la extracción de eritrocitos y estos son a su vez reemplazados por glóbulos rojos previamente donados. La plaquetaféresis se utiliza principalmente como donación, como fuente de recolección de plaquetas. En la parte terapéutica es un procedimiento casi que no se utiliza. La plasmaféresis se denomina como la recolección de plasma con fines transfusionales o como captación para posteriormente ser utilizado este plasma como fuente de algunas proteínas. En el intercambio plasmático se retira el plasma, en el cual existen algunas proteínas que le pueden estar causando la patología al paciente, y se reemplaza por plasma fresco congelado, albúmina o cristaloides, la combinación de varios de estos. Existen tres métodos principales de separación, los cuales se utilizan para la parte de donación o ya para la parte terapéutica. Entonces tenemos que los procedimientos por aféresis consisten en que un donante de un paciente es conectado por una o dos vías a un equipo, el cual va a producir tanto la extracción de la sangre, su procesamiento, es decir, la separación de los componentes, se realiza la retención de uno o más de estos componentes y el resto van a ser retornados al donante o al paciente. Se tienen por tanto tres métodos principales de separación, en el cual tenemos la centrifugación, la filtración o la inmunoabsorción. En la parte de la centrifugación se utiliza una centrífuga la cual separa el plasma de los componentes celulares dependiendo de su gravedad específica. Entonces en este tipo de separación obtenemos las diferentes capas dependiendo de los glóbulos rojos son los más densos, mientras que el plasma es el componente menos denso. Aquí tenemos una animación de la forma en que se realiza la separación en una donación principalmente de plaquetas. Entonces tenemos que se produce la entrada de sangre total a una cámara, la cual es una cámara de alta presión. En esta cámara se produce una separación inicial de la sangre total. Se va a ir produciendo esta separación, las plaquetas van a salir por una vía con plasma, por lo tanto se va a producir la separación de un plasma rico en plaquetas. Posteriormente, este plasma rico en plaquetas puede pasar, dependiendo de la tecnología, es decir, del equipo que se esté utilizando, pasa a una cámara similar donde se produce igualmente una separación de este plasma rico en plaquetas. El plasma es retirado, quedando solamente las plaquetas, y ya este plasma pobre en plaquetas se retorna al donante. Al igual que como tenemos acá, se sigue produciendo la extracción. Dependiendo del equipo, si es de la tecnología, si es de flujo continuo o discontinuo, se va a producir la separación. Si es de un equipo discontinuo, se detiene la separación, se realiza el retorno al donante y posteriormente se reinician los ciclos. En el caso de los equipos que son de flujo continuo, se va a producir siempre en el equipo una separación, siempre va a haber sangre que se esté separando. Entonces esto hace que este tipo de procedimientos sean mucho más rápidos que los de flujo discontinuo. Posteriormente se va a producir el retorno por otra vía de los demás componentes, sean glóbulos rojos, células mononucleares, y posteriormente esta cámara vuelve y se llena de sangre total para continuar con el proceso. En el caso de la filtración, que la separación no se produce
por el peso, se produce por el tamaño de las moléculas. En este se utiliza, como tenemos acá, una membrana sintética, la cual es permeable a proteínas plasmáticas, las cuales tienen un alto peso molecular, pero no permiten el paso de elementos celulares. Entonces tenemos que estas membranas permiten el paso del plasma, retienen ese plasma y se reemplazan, mientras que los componentes celulares que quedan acá retenidos momentáneamente van a ser devueltos al paciente. Existe un procedimiento que es, por decirlo así, una mezcla de tanto la parte de centrifugación como la parte de filtración. Primero la sangre se centrifuga, el plasma es enviado por medio de a una de estas membranas y va a producir la retención de lo que de este plasma, o inclusive de proteínas específicas, dependiendo del peso. Es decir, sabemos que en el caso de las plaquetas, que son las células más pequeñas, estas membranas van a tener unos poros que van a permitir el paso de todos los elementos que son más pequeños que las plaquetas. Es decir, los poros tienen un tamaño de 0.5 micras aproximadamente, o inclusive pueden ser inferiores. En el caso de cuando se presenta una diferencia en este tamaño de los poros, pueden permitir el paso de sustancias más pequeñas, inclusive inmunoglobulinas, permitiendo que las demás moléculas pasen o sean devueltas al paciente. La inmunoabsorción es una mezcla puede ser de filtración o centrifugación con otro filtro. Entonces tenemos que la sangre es separada, se obtiene el plasma, el cual va a pasar por una de estas columnas, las cuales están sensibilizadas por un ligando. Este ligando puede ser físico o inmunológico, el cual va a funcionar como un absorbente. Quiere decir que en estas columnas van a haber algún tipo de sustancia, sea anticuerpos, proteínas o ya parte física, que va a permitir la retención única y exclusivamente de la parte específica contra la cual está este ligando, debido a que, como mencioné, va a tener una especificidad única. Por lo tanto, los demás componentes plasmáticos van a ser retornados al paciente. Para realizar los procedimientos por aféresis se tiene que realizar la conexión de donante-paciente al equipo. Esto se puede hacer de dos formas, de forma periférica o por medio de un catéter venoso central. Cuando los procedimientos son de corta duración y una única sesión, caso de la donación de plaquetas, el acceso periférico es el más utilizado, debido a que presenta menos riesgo para el donante este tipo de accesos. En los casos en que los procedimientos tengan una duración mayor o se vayan a realizar por más tiempo, en el caso del intercambio plasmático, que generalmente se realizan 4 o 5 sesiones o inclusive más, se deben de utilizar catéter venoso central, como en el caso que tenemos el ejemplo de un catéter Mahur doble vía, debido a que en estos procedimientos se realiza al mismo tiempo la extracción y el retorno. Debido a que este tipo de procedimientos es extracorpóreo, la posibilidad de formación de coágulos es muy alta. Por lo tanto, se deben de utilizar anticoagulantes. Los más utilizados es el citrato, ACDA, o la heparina. El más utilizado actualmente es el ACDA, debido a que su eliminación es muchísimo más rápida. Puede ser eliminado en 30 o 40 minutos por vía renal o por vía hepática, mientras que la heparina puede permanecer por mucho más tiempo en el organismo, 3, 4, 5 días. Y dependiendo si se utilizan o se realizan varios procedimientos, pues la vida media de este tipo de anticoagulante va a ser mucho mayor. Por lo tanto, el riesgo de sangrado va a ser mayor que en el caso del citrato. Se pueden utilizar de forma única o combinados. A pesar de que este tipo de procedimientos son muy seguros, no están libres de que se presenten eventos adversos o complicaciones. Estas pueden dividirse en tres tipos: leves, moderadas o severas.
Las leves son aquellas que son transitorias y responden rápidamente a medidas de recuperación simple. Las moderadas son aquellas que no responden de forma rápida y que ameritan la interrupción momentánea del procedimiento. Las severas son aquellas que requieren medidas médicas mucho mayores a las dos anteriores y que requieren que el procedimiento se interrumpa de forma definitiva. Estas se podrían dividir en tres tipos, relacionadas con el acceso vascular, las reacciones alérgicas o las reacciones al anticoagulante. Y al igual que en la donación de sangre total, también existen aquellas que presentan reacciones vasovagales. Las reacciones con el acceso vascular van a depender del tipo de acceso que se tenga. Si es en el caso de forma periférica, se pueden presentar principalmente hematomas o lesiones en nervios, o cuando se utilizan ya, independientemente de la que se utiliza, se pueden presentar dolor en el sitio del acceso. En el caso de cuando se utilizan accesos venosos centrales, catéter principalmente, la posibilidad de que se produzca infección o contaminación del lugar donde está insertado el catéter es mucho mayor, debido a que pueden permanecer por días y requieren medidas de limpieza mucho mayores que en los casos de periférica, que permanecen por la mayoría de los casos solo durante la realización del procedimiento. Las reacciones alérgicas se pueden deber a reacciones al citrato, entonces al citrato o al anticoagulante. O ya en el caso de los intercambios plasmáticos, se pueden deber a que se utiliza plasma fresco congelado y el paciente puede tener reacción a este plasma fresco. En las reacciones al anticoagulante se presentan principalmente las reacciones al citrato, debido a que este es un quelante del calcio, el cual ocasiona un descenso en el calcio iónico del donante o del paciente, y por lo tanto se puede presentar una excitabilidad neuromuscular, lo cual puede llevar a que el paciente o el donante presente parestesis peribucales, tetania, vómito, diarrea, entre otros. Como les mencioné, también se pueden presentar reacciones vasovagales, las cuales pueden ir desde palidez hasta la presentación de náuseas, vómito, alteraciones en la presión arterial, síncope o reacciones un poco más complicadas. Hasta aquí llega esta introducción a los procedimientos por aferes. En próximas clases se hará una diferenciación en la parte terapéutica y en la parte de donación, y se explicarán de una forma más exhaustiva los tipos de procedimientos que existen. Hasta luego.